Buen día, nosotros somos el equipo 6 del grupo 502 y en este caso nos tocó exponer la nefropatía diabética. El equipo está conformado por Montserrat Nicolás, Jania Saraí, Roberto Carlos, Axel Brandon, Ivonne Alejandra Tonatiu y su servidora Cintia Lisbeth. La nefropatía diabética es el nombre que se da a las alteraciones en el riñón que se producen en personas con diabetes cuando su control de la glucosa en sangre y otros factores asociados no han sido adecuados. Esta forma parte de las complicaciones de las crónicas de la diabetes mellitus. Esta nefropatía diabética es responsable de cerca del 30% de los enfermos en diálisis periódica y es la primera causa de trasplante renal en los países occidentales. También es prácticamente irreversible, por lo tanto es importante su detección precoz y evitar su progresión cuando se diagnostica. ¿Cuáles son los síntomas de la nefropatía diabética? Bueno, uno de los más comunes son la disminución de la cantidad de orina y la insuficiencia renal. La nefropatía diabética es completamente asintomática hasta que se produce un daño grave y a menudo irreparable con la función del riñón. Esta obliga a realizar analíticas de sangre y orina de forma periódica, al menos una vez al año en las personas con diabetes tipo 2, para detectar precozmente la pérdida inadecuada de las proteínas de la orina. ¿Cuáles son las causas de la nefropatía diabética? Existen 5 factores que favorecen la afección renal. Una de ellas es el tiempo de la evolución de la diabetes, en donde la nefropatía aparece el 50% en los pacientes después de los 20 años del comienzo de la diabetes. La hipertensión arterial, en donde es el factor de riesgo en los diabéticos más importantes para el desarrollo de nefropatía. La hemoglobina glicosilada, en donde hay relación entre el grado control de la glucemia medido por el porcentaje de la hemoglobina, la glicosilada y las lesiones microvasculares. La hiperproteinemia y la obesidad. Estos son los factores de riesgos que favorecen la afección renal. A los factores de riesgo que están en la nefropatía diabética es mayor si el paciente tiene diabetes tipo 1 o tipo 2. Estos varios otros factores pueden aumentar el riesgo de nefropatía diabética, entre ellos lo que son los niveles altos de glucosa sanguínea, hiperglucemia, la presión arterial alta en la hipertensión y ser fumador, también tener un nivel alto de colesterol en la sangre y con antecedentes familiares de diabetes y enfermedad renal. En la etiología nos dice que es una complicación común de la diabetes tipo 1 y tipo 2, que con el tiempo la diabetes mal controlada puede causar daño a los grupos de vasos sanguíneos en los riñones que filtran los desechos de la sangre, y esto le puede causar daño renal y presión arterial al paciente. Su fisiopatología nos dice que no está completamente clara. A pesar de eso, se sabe que las principales causas serían el aumento descontrolado de la glicemia, y especialmente cuando se acompaña de la hipertensión arterial, y uno de los factores de riesgos para desarrollar esta nefropatía es, como lo habíamos comentado en la historia familiar, de una enfermedad renal, un mal control glicémico, diabetes tipo 1 antes de los 20 años y el hábito del. Antiguamente se consideraba la nefropatía como una enfermedad no inmunológica, pero varios estudios han demostrado que los procesos inflamatorios e inmunitarios están involucrados en la enfermedad, en la patogenia de esta enfermedad. Aquí tenemos un flujograma en donde nos dice que la diabetes mellitus con hiperglucemia en los productos avanzados de la glicosilada a través del estrés oxidativo y las vías de purines, proteínas, sistema renina-angiotensina, factores de crecimiento y la inflamación, susceptibilidad genética nos llevan a una nefropatía diabética. Las manifestaciones clínicas que ocurren en esta enfermedad son en las primeras etapas de la nefropatía diabética, en donde es posible que el paciente no note ningún síntoma. En esta etapa posteriores, los signos y síntomas son los que incluyen el empeoramiento del control de la presión arterial, proteína en la orina, hinchazón de pies, tobillos, manos u ojos, comezón, ardor, menor necesidad de insulina o medicamentos para la diabetes, falta de aliento, pérdida de apetito, náuseas, vómito, incluso fatiga.
En la epidemiología, las repercusiones de la diabetes sobre la salud de la población, esta se basa en una alta prevalencia, ya que implica un coste socioeconómico muy elevado por la aparición a lo largo del tiempo de numerosas complicaciones micro y macrovasculares conforme avanza la historia natural de la enfermedad. Sabemos que la diabetes es una mortalidad global por causa de cardiovasculares en el paciente con diabetes mellitus ha disminuido en la última década. Desde 1985 hasta el 2015 se ha estimado una reducción en la mortalidad de causa en los pacientes con diabetes mellitus desde el 47.8% hasta el 34.1% entre el 2010 y el 2015. En el pronóstico de esta enfermedad tenemos que la aplicación de la medida farmacológica y de todo tipo que en los últimos años han permitido mejorar el control de la diabetes y de la hipertensión arterial es eficaz en la prevención o en el enlentecimiento de la progresión de la nefropatía diabética. En algunos casos de la insuficiencia renal, los avances se han producido fundamentalmente en el trasplante renal, en donde actualmente permiten muchos pacientes muchos años más de independencia de sistemas de diálisis con menor tasa de rechazos gracias a estos nuevos fármacos inmunosupresores. Para este diagnóstico de la enfermedad se necesita análisis de orina para poder determinar la cantidad de albumina eliminada en 24 horas. También se necesita un análisis de parámetros de función del riñón en sangre para poder ver la presencia de microalbuminaria. Es un signo que la nefropatía diabética incipiente se usa como screening para la detección precoz de la afección renal. Uno de los tratamientos para esta enfermedad es el control glucémico óptico, el control de la presión arterial, incluyendo como agentes de primera elección como lo que son los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, y tratar agresivamente la microalbuminaria, aún en ausencia de hipertensión. Con estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el control de las dislipidemias debe hacerse considerado los efectos de mayor toxicidad cuando se combinan fibratos con estatinas. También tenemos una tabla en donde los fármacos utilizados por el papel de renoprotector en la prevención de la nefropatía diabética, donde los fármacos son inhibidores de la ECA, moexipril, perindopril con sus dosis. Para la prevención de esta enfermedad, la clave de esta prevención de la nefropatía diabética radica en el control de factores de riesgos tradicionales, como lo que son controlar su presión arterial, la microalbuminaria, el tabaquismo, dislipidemias y obesidad, controlar su glicemia, decirle al paciente que no consuma grasas y azúcares en exceso, que haga ejercicio 30 minutos al día, aumenta el consumo de su fibra, mantenga su peso ideal y que evite por fumar. Entre los cambios de su estilo de vida se encuentran estos y es una verdadera intervención dietética con el objetivo de que trate su peso y la obesidad y la disminución moderada de la ingesta de sodio y de algunas proteínas, también considerando el consumo moderado de alcohol. Por último, tenemos la reducción de triglicéridos y en un grado menor en los pacientes de colesterol, ya que este se ha ligado con reducción del riesgo para desarrollo de nefropatía. También es muy importante que debe suspenderse o evitar el tabaquismo, ya que esa se ha comprobado la influencia aceleradora en las complicaciones vasculares por esta adicción. Muchas gracias por su atención.